Sean todos bienvenidos a esta sesión de doctrina católica que, como podrán darse cuenta, en esta sesión vamos a iniciar el tema número 3. Después de haber revisado todo lo relativo a la promesa de redención que, como ya revisamos, se verifica tanto en la eternidad como en el tiempo. Ahora vamos a concentrarnos en el aspecto temporal, la dimensión temporal, incluso geográfica. Y para ello, pues vamos a tener que recurrir a la Sagrada Escritura, pero sabemos que la Sagrada Escritura, pues, al menos en lo que corresponde a esta primera parte, primera época, que la hemos etiquetado como antediluviana, y no por casualidad, sino porque en el libro de cielo nuestro Señor Jesucristo delimita muy bien las edades de la humanidad en función de lo que él llama la renovación del mundo. Por eso es que digamos, el inicio de este tema 3 lo inauguramos abordando lo que ocurrió en esta primera época, conocida como época antediluviana. Vamos a ver en primer lugar lo que corresponde a esta explicación que nuestro Señor nos ofrece en el libro de cielo acerca de las tres renovaciones que Él ha llevado a cabo de la humanidad. Y en el libro de cielo nos dice lo siguiente: en cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio, a los primeros 2000 años. Quiere decir que a partir de la caída de Adán hasta que se cumplieron los primeros 2000 años, vino esta primera renovación por medio del diluvio universal. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra. Es decir, ya no hubo una purificación, una renovación por medio de agua, sino que esta renovación fue por medio de su sangre preciosísima que Él derrama sobre el mundo. Dice, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad. Y como a gotas han gozado de mi divinidad. Es decir, lo que está diciendo es que en estos terceros 2000 años, que prácticamente nos encontramos en la parte final, todos los santos que conocemos y que pues son muy renombrados en nuestra Iglesia Católica, han apenas tomado unas cuantas gotas de la divinidad de Jesús, y más bien han aprovechado de todos los frutos que nos ha brindado el conocimiento de su humanidad por medio de las Sagradas Escrituras de los Evangelios. Y continúa diciendo Jesús en el libro de cielo: ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación.
Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación, con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Así es que podemos entender a partir de estas palabras que Jesús nos regala en el libro del cielo, que esta renovación del mundo, como él le llama, ha ocurrido en tres ocasiones. Como ya se mencionó, la primera ocurrió por medio del diluvio universal, desde la caída de Adán hasta el momento de el diluvio se habían cumplido los primeros 2000 años de la humanidad. En los segundos 2000 años vino una segunda renovación, pero ya no por medio de agua, sino por medio de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo en la obra redentora. Y por lo que él menciona al final de el texto que leímos, nos encontramos al final de los terceros 2000 años. Estos terceros 2000 años prácticamente son la edad, corresponden a la edad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Sabemos que lo hizo cuando declara a Pedro como la cabeza de la Iglesia y los apóstoles los primeros obispos. A partir de que él entrega a Pedro la responsabilidad de conducir a la iglesia y hasta nuestros días se han cumplido ya estos terceros 2000 años, como él le llama. Y esta tercera renovación será una renovación por medio de el conocimiento, por medio de las verdades del libro del cielo, puesto que él explica que al conocer, al conocer nosotros la forma como actuaba su divinidad en su humanidad, eso nos debe despertar la sed, el hambre de querer vivir en este reino de la divina voluntad. Y eso es lo que va a renovar al mundo, va a renovar a la tierra, va a renovar a toda la humanidad, porque finalmente las criaturas, que así lo queramos, podremos entonces vivir el cielo en la tierra. Por eso es que em, partiendo de este esquema que Jesús plantea en el libro del cielo, hemos decidido, a propósito de el tema que estamos abordando, que es la redención, no pasar por alto esos primeros 2000 años que él llama eh, que fueron llevados a cabo o en los que la humanidad fue renovada por medio del diluvio universal. Por eso es que a esta primera parte que abordaremos en esta sesión, vamos a centrarla precisamente en esa época, la época antediluviana. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de la caída de Adán, la expulsión de Adán y Eva del paraíso? Y sabemos que vinieron todos los descendientes de la primera pareja. ¿Qué fue lo que ocurrió para que viniera el diluvio, para que Dios tomara la decisión de purificar, renovar a la humanidad por medio del diluvio?
Para ello, eh, sabemos que la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, nos ofrece realmente muy poca información, escasísima información acerca de lo que ocurrió en esta etapa. Apenas si se mencionan en el libro del Génesis los hechos más relevantes, como bien sabemos, ocurre el fratricidio de Caín, es decir, el primer hijo de Adán y Eva, que es Caín, mata a su propio hermano Abel, lo que conocemos como el fratricidio, y recibe esa maldición por parte de Yahvé que se narra en el libro del Génesis. Y pues eso es una catástrofe para Adán y Eva, porque pierden prácticamente a sus dos hijos, sus dos primeros hijos. Pero el mismo libro del Génesis menciona que vendría un tercer hijo, de nombre Set, posterior a haber perdido a Abel y a Caín, porque Caín tiene que huir de su tierra, en eso consiste la maldición de Dios. Nace Set y de Set van a provenir hombres muy ilustres, hombres santos, como es el caso de Enoc, que la escritura narra que caminaba con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó. Y el descendiente de Enoc será pues el personaje, el protagonista principal de el diluvio, porque es a quien Dios le ordena la construcción del arca de Noé, del arca en el que se resguarda su familia y los animales que Dios le ordena. Pero también en el mismo Génesis se describen muy pocos detalles acerca de los descendientes de Caín. Se dan mínimos detalles. Afortunadamente, gracias a Dios, hoy disponemos de estas dos grandes obras monumentales que todos ustedes conocen muy bien. Por un lado, el libro de cielo, pero también de forma muy importante la obra valtortiana, que es en la que nos basaremos prácticamente en la totalidad de esta primera sesión, porque nos ofrece muchos más detalles muy concisos y muy ilustrativos de cómo se fueron sucediendo los hechos a partir de la caída de Adán y Eva y de su expulsión del paraíso. ¿Qué fue lo que ocurrió en el comportamiento, en el día a día, en la psicología de esta primera pareja, Adán y Eva, y por supuesto de sus descendientes? Así es que esta sesión la dedicaremos a conocer los detalles más relevantes de lo que fue sucediendo con Adán y Eva y la aparición de los dos primeros hijos, Caín y Abel. Entonces, vayamos directo a adentrarnos en la obra valtortiana para conocer muchos más detalles de los que nos ofrece el libro del Génesis. Y dice Jesús en la obra de María Valtorta: Dios respetó la voluntad humana. El hombre perseveró en su estado de rebeldía para con su benefactor divino. Salió del Edén lleno de soberbia tras haber mentido, porque nunca en él había sedado el maridaje con la mentira. Y haber aducido pobres excusas de su pecado, mientras que el haberse hecho ceñidores de hojas atestiguaba que se avergonzaban, no de que estaban desnudos y no querían aparecer así ante aquel que les había creado vestidos únicamente de gracia y de inocencia, sino que
tenían miedo de comparecer ante Dios por ser culpables. Miedo sí, arrepentimiento no. Por lo que Dios, después de haberlos echado del Edén, puso dos querubines en los umbrales del mismo, para que los dos prevaricadores no volviesen a entrar en él fraudulentamente, y se apoderasen de los frutos del árbol de la vida, anulando con ello una parte del justo castigo, defraudando una vez más a Dios de su derecho de dar y quitar la vida, tras haberla conservado sana, gozosa y longeva con los frutos saludables del árbol de la vida. Hasta aquel momento, el veredicto de Dios no había aún quebrantado la rebeldía del hombre, el cual, con la facilidad de adaptación del animal, pues el hombre privado de la gracia no es sino el más perfecto de los animales, habíase adaptado prontamente a su nuevo destino, no tan suave y gozoso como el primero, mas tampoco desprovisto de satisfacciones personales, que venían a compensar los dolores humanos. La pasión del sentido saciábase con la carne compañera a la que se unía, no santamente como Dios quería, y del modo que el hombre inocente y lleno de ciencia había entendido en el Edén que debía formarse una sola carne. La alegría de crear por sí solos nuevas criaturas, oh altanería pertinaz, ilusionándose con ello de ser semejantes a Dios Creador. El dominio sobre los animales, la satisfacción de las cosechas y de bastarse a sí mismos sin tener que agradecérselo a nadie, eran gozos sensuales, pero gozos al fin. Oh, en qué cantidad y con qué obstinación perduraron en los dos protervos el humo del orgullo y la calígine de las concupiscencias desenfrenadas. La maternidad alcanzábase con dolor, mas el gozo de los hijos compensaba aquel dolor. El alimento se conseguía con fatiga, mas el vientre llenábase igualmente y la gula quedaba satisfecha, pues la tierra se hallaba colmada de cosas buenas. La enfermedad y la muerte hallábanse lejos, gozando sus cuerpos, que fueron creados perfectos, de una salud y virilidad que hacían pensar a los dos protervos en una vida longeva, cuando no eterna. Y la soberbia que fermentaba en ellos suscitábales este pensamiento mofador: ¿dónde está el castigo de Dios? Sin él somos también felices. El hombre había querido poseer todo, no dejando a Dios el tesoro de ser el generador. Que se marchara, pues, este rey abatido y despojado de sus dones, que se fuera con su riqueza obtenida con violencia, y que se la llevara consigo a la tierra de exilio, para que le recordara siempre su pecado. La criatura paradisiaca había venido a ser criatura terrestre. Y habrían de pasar siglos de dolor para que el único que podía extender su mano hacia el fruto de la vida viniera y recogiera ese fruto para toda la humanidad. Lo recogiera con sus manos atravesadas
y se lo diera a los hombres para que volvieran a ser coherederos del cielo y volvieran a poseer la vida que no muere nunca. Dice también el Génesis, Adán después conoció a su mujer Eva. Habían querido conocer los secretos del bien y del mal. Justo es que conocieran ahora también el dolor, de deber reproducirse en la carne, con la ayuda directa de Dios, solo para aquello que el hombre no puede crear, o sea, para el espíritu, chispa que parte de Dios, soplo que infunde Dios, sello que en la carne pone el signo del Creador eterno. Y Eva dio a luz a Caín. Llamo aquí vuestra atención acerca de un hecho que a la mayoría les pasa desapercibido. Eva estaba cargada de su pecado y el dolor todavía no había sido sufrido en medida suficiente para disminuir su pecado. Como un organismo cargado de toxinas, ella había transmitido a su hijo, a Caín, todo aquello que en ella pululaba. Y Caín, primer hijo de Eva, había nacido duro, envidioso, iracundo, lujurioso, perverso, poco diferente a las bestias en relativo al instinto, mucho más animalesco que las bestias en lo relativo a lo sobrenatural. Porque en su yo feroz negaba respeto a Dios, a quien miraba como a un enemigo, considerando que le era lícito no darle culto sincero. Satanás le asusaba a burlarse de Dios. Y quien escarnece a Dios no respeta a nadie en el mundo, de forma que los que están en contacto con los despreciadores del Eterno conocen la amargura del llanto, porque no pueden esperar un amor reverente en su prole, ni una seguridad de amor fiel en el consorte, ni una certeza de amistad leal en el amigo. Numerosas lágrimas surcaron el rostro de Eva y asenderearon su razón por la dureza del hijo, es decir, de Caín, y pusieron en su corazón el germen del arrepentimiento. Numerosas lágrimas que le obtuvieron una disminución de la culpa. Porque Dios, ante el dolor de quien se arrepiente, perdona. Y la madre lavó en el llanto el alma de su segundo génito, es decir, de Abel, que fue dulce, respetuoso para con sus padres, devoto hacia el Señor suyo, cuya omnipotencia sentía descender radiante de los cielos. Era la alegría de la mujer caída. Pero un día, el verde de los campos, sobre el que se abrían las flores multicolores creadas por Dios, se enrojeció con la primera sangre humana vertida sobre la tierra. Es decir, estamos frente al fratricidio que se narra en el libro de Génesis cuando Caín dice aquellas palabras a su hermano Abel, vamos afuera. Y estando ahí, se echó sobre él y con un golpe mortal le arrebató la vida. Y sabemos que Caín, a raíz de este hecho sangriento, va a recibir
la condena de Dios, una maldición, pero al mismo tiempo una protección, ya que Dios le va a conceder una marca con la que cualquiera que lo encuentre podría reconocerlo y de esa manera él podría conservar la vida. Pero va a vivir errante, ya no va a poder vivir en la tierra de sus padres, tendrá que vivir como un fugitivo. Y el padre, es decir, Adán, comprendió cómo no había sido vana aquella amenaza que pronosticaba: retornarás a la tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás a ser. Y Adán murió 2 veces, por sí y por su hijo, pues un padre muere la muerte de sus hijos viéndolos extintos. Y ululó la madre volcada sobre el cuerpo del dulce Abel extinto, y Eva alumbró con desgarro, dando a la tierra el cuerpo exánime de su hijo querido, y comprendió lo que es dar a luz en pecado. Mas igualmente, al tiempo en que aún fulguraba el castigo de Dios, y era asimismo señalada misericordia, murió el orgullo y vino a nacer el arrepentimiento. La nueva vida con la que los dos culpables iniciaron la subida por el sendero de la justicia y merecieron, tras larga expiación y espera, el perdón divino por los méritos de Cristo. Pero el camino del dolor de Eva debía ser largo y penoso, proporcionado a su camino en la experiencia pecaminosa. En este estremecimiento de concupiscencia, en aquel estremecimiento de aflicción, en este besos, en aquel sangre, de este un hijo, de aquel la muerte de un hijo, la de su predilecto, predilecto por su bondad, es decir, Abel. Abel se hace instrumento de purificación para la culpable, es decir, para Eva. Pero, ¿qué purificación tan dolorosa, que llenó con sus desgarradores gritos la tierra aterrorizada por el fratricidio, y que mezcló las lágrimas de una madre con la sangre de un hijo, mientras huía perseguido por su remordimiento, aquel que, enemistado con Dios y con su hermano, al que Dios amaba, la había derramado. Así es que tenemos aquí en esta panorámica que acabamos de revisar una breve cuasi introducción de los temas que iremos abordando en esta forma esquemática que hemos decidido seguir a sugerencia del propio Jesús, que en el libro del cielo él mismo va explicando cómo se fueron sucediendo los hechos en cada una de estas etapas. Y precisamente esta, esta primera narración que aquí acabamos de revisar, precisamente
nos permite contemplar este panorama tan desolador, pero tan aleccionador de cómo fue que Eva, bueno, especialmente porque en toda la obra, tanto del Libro del Cielo como la Valtortiana, se le atribuye a Eva la caída de Adán. Es decir, que por Eva, por la mujer, entró el pecado en el mundo. Por Eva, el hombre desobedeció y se rebeló contra Dios. Por lo tanto, como aquí se nos explica en la obra valtortiana, el camino que Dios dispuso que recorriera Eva, que igualmente con la muerte de Abel, Adán tampoco estuvo exento de esta purificación, pero recordemos que en el libro del cielo Jesús explica claramente cómo para Adán era un dolor muy intenso el solo recuerdo del reino que había perdido. Por lo tanto, ya en parte podemos entender que Adán tenía, además de este dolor de haber perdido a los dos hijos, el dolor que lo acompañó durante toda su vida de haber perdido el reino, que era todavía mucho más importante que a los propios hijos. Mientras que Eva necesitaba una vía, una vía de purificación para poder alcanzar misericordia. Y esto Dios se lo provee por medio de este dolor de haber perdido a estos dos primeros hijos, a Caín y a Abel. Así es que los invitamos a que nos sigan acompañando en este recorrido que haremos siguiendo de cerca, de la mano, de las magníficas y bellísimas enseñanzas de nuestro Señor en la obra valtortiana. Así es que los esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.